La palabra. Para hacer lectura alternada en el libro de Romanos capítulo 3. Desde el 9 al 31 y ahí nos unimos todos. Romanos 3, 9 al 31, comienzo en el 9, dice así la Escritura. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, ahora se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Todos, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Demos respuesta cantando el himno 41, Santa Biblia para mí, eres un tesoro. Santa Biblia para mí, de la segunda parte, las Sagradas Escrituras. La melodía es española y el traductor Pedro Castro. Compás 9. Voluntad
serie de sermones del mes de la Reforma, como tema general, la expresión de la Reforma y su impacto en la actualidad. Y estamos conmemorando el 505 aniversario de la Reforma. Y el título del mensaje es Justificación no por obras. Dejo lugar al pastor, estemos prontos para oír. Los invito, hermanos, a abrir la escritura nuevamente, en esta ocasión en el libro de Santiago, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 14 al 17. Hagámoslo de una manera unida, son solamente 4 versículos. Dice la palabra del Señor: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por darnos la misericordia, Señor, de este día, de darnos la oportunidad, Señor, de estar en la comunión de los santos, de adorarte, Señor, que en este contexto, leer tu palabra como lo hemos hecho, Señor, y ahora suplicarte que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, donde tu palabra, cual semilla, caiga en buena tierra para que lleve fruto en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Celebramos el mes de la Reforma, un mes significativo en la historia de la redención. Apenas me di cuenta que han nombrado también a este mes de octubre el mes del pastor. Eso apenas lo supe ayer, no sabía que también el pastor tenía un mes. Sabía que tenía un día que se celebra el Día del Pastor en agosto, pero no sabía que habían nombrado a octubre el mes del pastor. Bueno, celebremos y celebremos. Siempre estamos dispuestos para celebrar. Pero en la historia de la redención celebramos, y decíamos el domingo pasado, los que tenemos en nuestra identificación el nombre de reformados y presbiterianos, y además reconociéndonos como herederos de una venerable tradición, porque referimos nuestras raíces, nuestros orígenes a la Reforma del siglo XVI, y por eso es que estas fechas no pasan desapercibidas. Estamos celebrando 505 años, no de que la Reforma sucedió y terminó, sino de que la Reforma comenzó. Por eso decíamos que no podemos simplemente mirar hacia el pasado en esta ocasión y hacer un recuento de los eventos significativos llevados a cabo por hombres y mujeres fieles en aquel tiempo, sino lo que va a suceder o lo que debe suceder en este tiempo con los hombres y mujeres que profesan al Señor Jesucristo como su Señor. Mencionaba también que lo hacemos en el conocimiento de que como herederos de la Reforma estamos familiarizados con la historia. Por la enseñanza que han recibido, no les es ajeno conocer la historia, estar familiarizados con Calvino, con Lutero, con Knox, con Farel, con Wycliffe y muchos otros personajes que fueron instrumentos útiles en las manos del Señor para volver a la iglesia
a los principios de la palabra de Dios. El día de hoy podemos combinar este tema general, celebrando la Reforma, también con el tema que nos ocupa del estudio de la doctrina, como hemos estado siguiendo con el Catecismo de Heidelberg. El mes pasado vimos la doctrina de la justificación por la fe. Y en este contexto es muy lógica la pregunta que hace el Catecismo. En realidad, en 3 preguntas trata acerca de las buenas obras, y la pregunta general es: ¿por qué no podemos ser justificados por las buenas obras? ¿Por qué las buenas obras no nos pueden justificar? Y esto es así porque precisamente en el siglo XVI y antes se hacía un fuerte énfasis en las obras como necesarias para que el creyente pudiera alcanzar la salvación de su alma. Las obras eran enfatizadas en gran manera. El creyente entonces pensaba que estaba en su mano el hacer todo lo que pudiera, de manera que pudiera ser justificado delante de Dios. Le encontramos precisamente al creyente del siglo XVI y antes esforzándose por alcanzar la perfección de alguna manera, tomándolo en su propia mano. De ahí el gran énfasis que se hacía en las peregrinaciones, en las visitas a los lugares considerados santos, para visitar algunas de las reliquias que se consideraban, otorgaban a quienes les veneraban alguna especie de mérito respecto de su salvación o del bienestar de su alma. Y uno de los instrumentos que desató este movimiento de la Reforma precisamente en ese contexto fueron las indulgencias. Las indulgencias no eran nuevas en el siglo XVI, y no por primera vez Juan Tetzel y otros salieron a venderlas. Las indulgencias ya estaban en vigencia desde hacía tiempo. Lo que llamó la atención era la manera en que se estaban vendiendo, sobre todo Juan Tetzel, que era un buen vendedor, que decía que en cuanto caía la moneda en el cofre, un alma salía como si hubiera sido impulsado por un resorte del purgatorio. Esto evidentemente molestó a Martín Lutero, que escribió sus famosas 95 tesis precisamente al respecto. Las indulgencias eran un documento firmado por el Papa que aseguraba a quien la podía comprar la disminución de sus pecados, el perdón de sus pecados y una disminución en su estancia en el purgatorio. Enseñaba pues que algo tenía que hacer la persona, que podía entonces comprar una indulgencia de manera que de eso asegurara su salvación, porque además las indulgencias no solo perdonaban los pecados pasados, también los presentes y en algunos casos incluso los futuros. El gran hallazgo de la Reforma, al igual que en los tiempos de Josías, como encontramos en Segunda de Reyes capítulos 22 y 23, fue el hallazgo de la ley de Dios, fue el hallazgo de la palabra de Dios. En esa palabra, al igual que Josías cuando lo leyó y rasgó sus vestiduras e inmediatamente fue a preguntar qué diría el Señor para él en ese contexto. Al igual que él, Lutero pudo leer claramente y con él todo el pueblo, porque él enseñó al pueblo, basado en esa palabra, aquello que el apóstol Pablo decía o escribió en el libro de los Romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe
y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estas palabras contradecían directamente aquella suposición de que el hombre tenía que hacer algo para salvarse a sí mismo. Esa era una idea predominante y sigue siendo una idea en las personas generalmente, que como el carcelero de Filipo se acerca a Pablo y le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Muchos preguntan todavía de esa manera: ¿qué debo hacer? Pablo dice: no tienes nada que hacer, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta luz del Evangelio brilló con tal intensidad que alumbró los ojos de los hombres que por mucho tiempo y por la instrucción misma de la iglesia habían estado intentando ganar su propia salvación, tratando de satisfacer ellos mismos la justicia de Dios con sus obras. Todo esto en contradicción con las Escrituras, porque en las Escrituras la doctrina de la justificación por la fe es tan claramente expuesta que cualquiera que lea las Escrituras puede entender esta verdad que es expuesta en cada página casi de la palabra de Dios. No es una doctrina difícil, no se encuentran textos difíciles al respecto, sino están tan claramente expuestas como las que hemos leído en Romanos capítulo 3 o las que hemos leído en Santiago capítulo 2. Dos ejemplos de eso solamente. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz y uno de los ladrones que fue crucificado junto con él les dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál fue la respuesta que recibió? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro caso que podemos citar precisamente es la respuesta que el apóstol Pablo le dio al carcelero de Filipos, que en aquel contexto de la cárcel preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta fue simple: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta doctrina de la justificación por la fe es claramente expuesta, como lo hemos visto el mes pasado. Es evidente por esto entonces que la justificación del pecador delante de Dios es solo por la fe, sin las obras, como dice Gálatas 2:16, porque por las obras nadie será justificado. Nuestras buenas obras, pues, no nos justifican. Nuestras buenas obras son insuficientes incluso para justificarnos si se tomaran en cuenta. Nuestro catecismo precisamente hace esa pregunta después de exponer la justificación por la fe, trayendo a colación las buenas obras. La pregunta en cuestión hace referencia a buenas obras. Estas evidentemente son las que hacen quienes han sido reconciliados con Dios, porque antes de ser traídos a los pies de Cristo, nuestras obras de ninguna manera pueden ser llamadas buenas. Hay una idea también muy popular. Cuando una persona muere, independientemente de su fe o de lo que él o ella hayan expresado de viva voz, la familia piensa: está con Dios, porque era una buena persona, porque ayudaba a sus semejantes, porque fue un buen padre, etc. Incluso en casos donde la vida realmente fue una vida en contra de los principios de Dios. En los casos de un criminal, con las atrocidades que haya cometido,
suele pensarse que está con el Señor. Cuando hablamos de obras, o podemos hablar de obras, debemos hacer una distinción entre las obras que hicimos antes y las obras después de Cristo. Por ejemplo, Efesios capítulo 2 y versículo 1. Dice el apóstol Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y qué dice Juan 3:19? Para que no se duerman, por favor, si alguien lo tiene. Juan 3:19. Adelante, ¿verdad? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque toda obra que no está hecha en respuesta positiva a Dios es una obra pecaminosa, aun si esas obras son loables, aun si esas obras merecen el reconocimiento, como alguien que es un buen vecino, como alguien que es un buen ciudadano, como alguien que es justo, honesto en lo que hace. Si no es hecho para la gloria de Dios, esas son consideradas obras malas. Porque, y hemos hecho en otras ocasiones referencia a la pregunta 91 del mismo catecismo de Heidelberg, y que después exploraremos detenidamente, cuando pregunta ¿qué son las buenas obras? Desde la perspectiva bíblica, las buenas obras son aquellas, y menciona 3 principios. 1. Las buenas obras solamente pueden ser realizadas por aquellos que han nacido de nuevo. 2. Las buenas obras solamente son aquellas que se hacen en conformidad a la ley de Dios. Y 3. Buenas obras son aquellas que se hacen para la gloria de Dios. Lo cual implica entonces que una buena obra, o una obra para estimarla como buena, no es simplemente verla en sí misma, sino la motivación, la dirección que hay en el corazón para eso. Porque alguien dice, como el apóstol Pablo: yo puedo entregar mi vida, o puedo vender todo lo que tengo y se lo doy a los pobres. Pero en el famoso capítulo 13 de 1 de Corintios dice: pero si no tengo amor, nada soy. Entonces, en ese sentido, toda obra que no nace de estos 3 principios es una obra mala. Y por lo tanto, ¿cómo va a justificar un tipo de estas obras delante de Dios? Si la Escritura dice: la paga del pecado es muerte. Tales obras, por lo tanto, lo único que merecen es este pago, porque son obras que nacen de un corazón rebelde para con Dios. La pregunta 62 hace referencia, pues, no a este tipo de obras o a las obras en general, sino a las buenas obras, las cuales solamente son hechas por el poder del Espíritu Santo que obra en los creyentes. 3 cosas debemos notar a este respecto. ¿Y por qué las buenas obras no nos pueden justificar delante de Dios? Y en primer lugar es porque las obras o las buenas obras no son prerequisito para la justificación, sino más bien son el fruto de ella. Es decir, las buenas obras no van delante de la justificación, sino van después de la justificación. ¿Por qué nadie puede justificarse ante Dios por sus buenas obras?
Porque en primer lugar, como hemos señalado, el hombre caído no tiene buenas obras. Todas sus obras son impías. El hombre caído está muerto, como citamos Efesios 2:1. El hombre caído está muerto en sus delitos y pecados. Y lo único que puede hacer entonces es pecar. Son, como dice el texto que leímos en Juan 3:19, obras malas. Y estas obras malas, la única recompensa que merecen, si alguna recompensa se le puede llamar a esto, es la muerte, las cuales la Escritura generalmente llama el castigo. Entonces, evidentemente, nadie puede acercarse a Dios y traer sus buenas obras y decir: Señor, justifícame. En segundo lugar, y en este mismo punto, porque las buenas obras solo corresponden, como hemos mencionado, a los creyentes, es decir, los que ya han sido justificados por la fe. Hemos señalado lo que el apóstol Pablo dice, y vayamos una vez más a Romanos capítulo 3. Versículo 28, después de argumentar, después de todo lo que precede a este versículo, llegamos a la conclusión, dice el apóstol Pablo, ¿no? Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Por qué? Porque cuando Dios dio la ley, no nos la dio para que por medio de ella nos justificáramos. Bien que Dios quería instruirnos en lo que es la justicia. Pero a todos nosotros, ¿qué nos enseña la ley? La ley nos revela nuestra impotencia. Eso es lo que nos demuestra la ley. Porque ¿quién puede cumplir a perfección la ley de Dios? ¿Habrá alguno? Solo Cristo. Solo lo hizo nuestro Señor Jesucristo. De todos nosotros, como dijo el Señor también, si ya cumpliste 5 pero fracasas en el 6º, o si ya según tú llegas a cumplir los 9 y llegas al final, el 10º mandamiento abarca todo el resto. Así que si violas uno, te haces culpable de toda la ley. ¿Quién pues entonces puede justificarse? Así que la ley fue dada para manifestar nuestro pecado y llevarnos a Cristo. Por eso la Escritura dice que el fin de la ley precisamente es nuestro Señor Jesucristo. Así que nadie puede ser justificado por las obras. El libro a los Efesios es muy claro también en esto. Dice en el capítulo 2 y los conocidísimos versículos 8, 9 y 10, que fuimos justificados para con Dios, no cuando ya fuimos en alguna manera perfectos por el cumplimiento de la ley, sino dice el texto ahí claramente, que fuimos justificados cuando aún estábamos en nuestros delitos y pecados. El versículo 8, muy conocido, dice que esa justificación es, y obviamente es la carta del apóstol Pablo, por lo tanto, miramos como un reflejo del capítulo 3 de Romanos, porque ahí dice, la justificación es solo por la fe. Y recalca en el versículo 9, por si no quedara suficientemente claro con el 8, que dice el 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Pablo no deja ningún lugar
sacar conclusiones, a especular sobre lo que está diciendo, sino claramente dice, eres justificado por la fe y no por las obras, para que nadie se gloríe. ¿Y qué lugar le da a las obras? Versículo 10. Viene como una conclusión. Fuimos salvos por la fe para que andemos. Entonces miramos, las buenas obras no son el prerequisito para la justificación, sino las buenas obras son el fruto de la justificación. Vienen después de la justificación, no antes. Además de que las obras no son el prerequisito para la justificación, sino más bien el fruto de ella, las buenas obras no son nuestras, sino que las buenas obras que hay en nosotros son fruto del Espíritu Santo. Para ser justificados por la ley se requiere que esa ley sea cumplida de manera perfecta. Pero es evidente que ninguno de nosotros la cumple y la puede cumplir así. Jamás entonces puede llenar ese requerimiento, si así fuera. Las buenas obras más bien son el fruto de la regeneración obrada por el Espíritu Santo en el corazón del pecador. ¿Qué es lo que escribe el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5? Y contrasta, para que lo entendamos bien. Por una parte nos habla de las obras o los frutos de la carne, y después, en contraste, los frutos del Espíritu. Por eso también en Romanos capítulo 8 el apóstol Pablo exhorta a la iglesia: ya no andemos en la carne, sino en el Espíritu. Porque nosotros, hermanos, no habríamos venido a Cristo. O más bien, nosotros no vinimos a Cristo porque nosotros hubiéramos querido. Aunque tampoco vinimos así como a la fuerza, ¿no? Vinimos porque el Espíritu Santo obró en nosotros, y el Espíritu Santo produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que cuando nosotros decimos, el día que yo acepté a Cristo, el día que yo creí a Cristo, ¿por qué pudiste hacer eso si lo vemos a la luz de la palabra? No nació de ti, sino del Espíritu Santo que obró en ti, que produjo en ti el querer como el hacer por su propia voluntad, para que tú pudieras mirar a Cristo y llamarle Señor. ¿No dice el apóstol Pablo a los Corintios también? Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo viene en nosotros, obra nueva vida en nosotros, está en nosotros y produce en nosotros el fruto de la regeneración, la consecuencia, lo que el apóstol Pablo llama la vida nueva en Cristo Jesús. El pecador está muerto en sus obras, y sus obras son dignas de condenación. Solo por el Espíritu Santo se obra nueva vida en el pecador. Así experimentamos la primera resurrección. Miren, quien está en Cristo, quien tiene al Señor Jesucristo como su Señor, ha experimentado ya la primera resurrección, porque ha pasado de muerte a vida. Porque estaba muerto en sus delitos y pecados,
Porque estando muerto en sus delitos y pecados, como dice el salmista y como dice también el apóstol, no buscaba a Dios, no hacía lo que era bueno, no podía hacer lo que era bueno y no podía buscar a Dios. ¿Por qué sí entonces nosotros buscamos y creímos en Cristo? Por el Espíritu Santo que obró en nosotros. Nos trajo de la muerte en la que estábamos a vida nueva. ¿Y quién de nosotros tomó la iniciativa en eso? ¿O quién de nosotros dijo, yo quiero eso? Pablo claramente dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Todos nacimos, dice Romanos 8, 1 y 2, todos nacimos de nuevo por la obra del Espíritu Santo, el cual ahora obra en nosotros. Dice el texto, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La fe que obra por el amor, dice el capítulo 5 de Efesios y versículo 6. Y exhorta, por lo tanto, en Efesios 5:16, andad en el Espíritu. Cuando el Señor entonces dice que recompensará nuestras buenas obras, Calvino cuando comenta dice, ¿por qué el Señor dice y promete que recompensará las buenas obras en sus hijos? Porque cuando ve el Señor nuestras buenas obras, está viendo su propia obra en nosotros. Dios, pues, reconoce su propia obra en sus hijos, porque su Espíritu Santo y su palabra están obrando en ellos. Así que podríamos decir que incluso nuestras buenas obras no son nuestras, sino del Espíritu Santo obrando en nosotros la santificación. Y finalmente, las buenas obras en el cristiano no son para justificación, son una expresión de gratitud. Eso es lo que son. Leímos la carta de Santiago sobre la necesidad de las buenas obras. Y hay quienes han querido ver en las Escrituras una contradicción. Hay quienes han dicho que en lo que dice Santiago contradice a lo que dice el apóstol Pablo, pero nada más lejos de la verdad. El apóstol Pablo, al enfatizar la fe sin las obras, está señalando a la obra de Dios en Cristo Jesús y el Espíritu Santo obrando en nosotros. Cuando Santiago dice, si tu fe no tiene obras está muerta, está señalando al fruto necesario de la reconciliación del hombre con Dios. No hay contradicción entonces, sino más bien una explicación para aquellos que, queriéndose justificar de que tienen fe, pero viven sin hacer énfasis en la obediencia a la ley de Dios, entonces es que Santiago exhorta que si no tienes obras, la fe que tú dices tener, entonces no está, porque está muerta. Porque si alguna característica identifica a los cristianos es
o debe ser su estilo de vida, porque su estilo de vida tiene el sello de la gratitud para con Dios. Las obras entonces sí son importantes en la vida cristiana, no como prerequisito para la justificación, sino como evidencia de la justificación. Santiago capítulo 2, leamos 3 versículos particularmente. El versículo 14, el versículo 17 y el versículo 24. Dice él: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Perdón, me salté el 14, ¿verdad? El 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y luego entonces el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y el 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué es lo que dice Santiago? Santiago no está colocando las obras como fundamento para la salvación, sino que está dirigiéndose a los cristianos que han descuidado la parte de la manifestación de la vida cristiana. Si alguien se considera religioso, dice el capítulo 1, versículo 27, ¿qué dice? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, la religión cristiana no es una religión contemplativa. La religión cristiana es una religión de acción, de manifestación en su vida de la obra que el Espíritu Santo hace en el corazón, redirigiendo todo lo que hace. Las obras, entonces, en ese contexto son el fruto necesario, pero enfatizamos, el fruto, no el requisito para la justificación, sino el fruto. Es decir, que las obras darán evidencia de la fe que no se ve. Por ejemplo, hermano, ¿cómo sabes que alguien te ama? Si eres esposo, ¿cómo sabes que tu esposa te ama? O viceversa. Bueno, la experiencia de cada uno, hermano. ¿No? O cómo saben los hijos que sus padres los aman, o los padres que sus hijos los aman. Si el amor no está ahí colgado, si el amor no está ahí visible, ¿cómo sabes que algo que no puedes ver existe? La única manera en que puedes saber que alguien te ama es por lo que hace por ti. Un abrazo, un beso, una palmadita, una porra. Te ama. ¿Cómo sabes que alguien está en Cristo y tiene una nueva vida en Él? ¿Y cómo sabes que alguien ama a Cristo? Porque se la pasa meditando. ¿Lo ves todo el tiempo meditabundo? ¿Ves lo que hace?
ves sus obras, ves cómo vive. Eso es lo que quiere decir Santiago. Porque lo que no se ve se manifiesta a través de las cosas que haces. Porque las obras, como dijo el Señor Jesucristo, están enraizadas en el corazón. Así que se puede decir que por nuestras obras somos manifestados como justos, porque nuestras obras son testimonio ante los demás de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y en todo eso el amor es el principio de la observancia de la ley, como dice San Juan capítulo 16. Así que, concluyendo, hermanos, claramente las Escrituras enseñan no la justificación por las obras, sino la justificación por la fe. Pero no hace al cristiano pasivo, pero no hace al cristiano indolente, pero no hace al cristiano descuidado respecto de sus obras. Como observaremos en el mismo catecismo, en la tercera parte del catecismo de Heidelberg, que es precisamente la parte que respecta de la vida cristiana, trata precisamente acerca de la ley. Porque como dijo el Señor Jesucristo en San Juan 16, si me amas, guarda mis mandamientos. La ley de Dios sigue vigente y la ley de Dios sigue guiando nuestras vidas, nuestras obras. Así que te pregunto entonces, ¿tú dices que tienes fe? La siguiente pregunta, ¿dónde están tus obras? Si tus obras son en respuesta a la ley de Dios, en observancia por amor a Jesucristo, entonces tienes las buenas obras fruto de la justificación. Pero aunque tú seas cristiano y tus obras no son en respuesta a la ley de Dios, entonces tus obras son muertas. No por el hecho de que tú seas cristiano, pienses que todo lo que haces es cristiano. Puedes tener muchas cosas que no son de un cristiano. Piénsalo. La vida cristiana se caracteriza por ser una expresión de gratitud. Esa visión que la iglesia, o esa visión más bien de que la iglesia te obliga a hacer tal o cual cosa, o que la iglesia te prohíbe hacer tal o cual cosa, no corresponde a las Escrituras ni tampoco a lo que es la vida cristiana. Nadie te obliga a hacer lo que no quieres. Lo que como cristianos hacemos, y cuando decimos no me está permitido hacer, o esto sí me está permitido hacer, solo proviene de lo que la Escritura me enseña, solo proviene de lo que Cristo me dice, y que yo como hijo adoptado en Cristo Jesús quiero agradar a mi Padre Celestial, que me ha redimido de mis delitos y mis pecados. Lo que el cristiano hace en su vida cristiana corresponde a una expresión de gratitud. Por lo tanto, si tú que te dices cristiano, sientes que es una pesadísima carga observar el no hacer esto, el no hacer aquello, entonces no sabes lo que significa ser cristiano. Porque aquel que hace las cosas por gratitud y por amor, el sacrificio es una entrega completa y voluntaria.
servimos a Cristo y conducimos nuestra vida en esa senda porque le amamos. Y porque le amamos, nuestra vida cristiana o nuestra vida es moldeada por la ley de Dios. Nuestras buenas obras hablarán de nuestra justificación. Que nuestras buenas obras las vea el mundo y sin que tú digas nada, sepa quién eres tú. Y entonces glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Bendito Dios y Padre. Señor, qué maravillosa redención has obrado por nosotros. Qué maravillosa redención, Padre, que solo tenemos que abrir los brazos de la fe y abrazarnos de lo que el Evangelio nos ofrece, de Cristo nuestro Señor. Creemos, y creemos, Señor, porque tú nos has dado el creer. Venimos a Cristo porque tú nos has traído a tu Hijo amado. Nos agradamos en tu palabra porque tú obras en nosotros. No buscamos o no debemos buscar, Señor, el que nuestras obras de alguna manera sirvan de justificación delante de ti. Que nuestra vida, Señor, sea una expresión más bien de la gratitud, del fruto de la justificación. Si decimos que tenemos fe, que creemos en ti, Señor, entonces, que hagamos lo que corresponde. Porque la fe en ti nos lleva a la acción, a las obras, de las cuales, Señor, tu palabra es nuestra guía. Sea tu nombre bendito y danos, Señor, el poder ser hijos tuyos en conformidad con tu palabra. Amén. Amén. En pie, hermanos, en respuesta a la palabra predicada, cantemos el himno 157, Lejos de mi Padre Dios. De la séptima parte, Confesión, Perdón y Salvación, por William H. Doane, y la letra por Tomás García. Compás 13, 3, 1.